La guerra ruso-japonesa se libró entre Japón y Rusia a principios del siglo XX. En aquella época, Japón era todavía un pequeño país asiático subdesarrollado, menos de 40 años después de la Revolución Meiji. ¿Qué tan difícil habría sido para Japón, que acababa de iniciar su modernización, luchar contra Rusia? En el artículo anterior, expliqué cómo Japón se decidió a entrar en guerra con Rusia. Esta vez, explicaré los preparativos de Japón para la guerra contra Rusia. Tras la guerra chino-japonesa y la intervención de los tres países, la opinión pública japonesa se llenó de odio hacia Rusia. Los periódicos estaban llenos de frases que despertaban la hostilidad hacia Rusia. Una de las más famosas fue una carta de opinión dirigida al primer ministro Katsura en 1903, firmada conjuntamente por 7 profesores de la Universidad Imperial de Tokio, en la que criticaban la debilidad de los dirigentes del gobierno e instaban a la guerra contra Rusia. Se dice que Hirohito Ito dijo fríamente sobre esta opinión: consulto el número de cañones antes que sus opiniones. Así, la opinión pública era favorable a la guerra, y el gobierno se mostraba más bien reacio. Sin embargo, el gobierno japonés de aquella época creía realmente que Rusia adoptaría una política de avance hacia el sur, hacia Manchuria, Corea y la región de China, y que finalmente tendrían que competir con Rusia por ese terreno en serio. De hecho, Rusia tenía las manos llenas solo con la preparación de Europa del Este, y no podía permitirse el lujo de asignar activamente las tropas en el lejano oriente en todos. Por lo tanto, Japón se había estado preparando para la guerra contra Rusia. Dado que Japón es una nación insular, la primera prioridad era asignar fuerzas navales. Esto se llamó el Plan de la Flota 66. Rusia era la segunda potencia naval después de Gran Bretaña y Francia, y tenía una gran flota, la flota del Báltico y la flota del Usu, así como un buque de guerra en Vladivostok. Para contrarrestarlos, debían construirse apresuradamente buques de guerra. Sin embargo, por mucho que lo intentaran, no podían superar a los rusos en número de buques de guerra y necesitaban un concepto para contrarrestarlos. Lo importante era destruir la flota del Usu antes de que la flota del Báltico en Europa llegara a Japón durante la guerra. Esta fue la llamada derrota individual. Además, entre los acorazados de la flota del Báltico, solo los de segunda clase pueden pasar por el canal de Suez, no los pesados de primera clase con grandes cañones. Por esta razón, Japón podía hacer frente a un acorazado de la clase de 15.000 toneladas, y no necesitaría un acorazado con mayor capacidad de desagüe. Incluso en la flota del Usu, los líderes militares suponían que los acorazados de primera clase eran insostenibles en términos de instalaciones portuarias y mantenimiento. Como resultado, en su plan de armamento, Japón decidió formar una flota de 6 acorazados y 6 cruceros pesados. La característica de esta formación de flota no era el aumento de la potencia de fuego, sino la velocidad constante de la flota y el movimiento disciplinado de la misma. La velocidad de los buques de guerra varía de un buque a otro, pero la velocidad de la flota debe coincidir con la del buque de guerra más lento para garantizar la disciplina de las operaciones de la flota. La flota que se formó esta vez fue capaz de operar a una velocidad muy alta porque la velocidad era uniforme. Esto demostró ser muy eficaz en la batalla del mar de Japón. Además, los acorazados fueron sustituidos por cruceros pesados, porque se consideró que los cruceros pesados podrían hacer frente a los acorazados más antiguos del adversario. El coste de estas actividades fue de 310 millones de yenes en 10 años. Dado que el gasto en 1896 fue de 85 millones, se puede calcular que el gasto militar en un año fue aproximadamente el 40% del gasto total. Japón se sintió amenazado por Rusia hasta el punto de aprobar un presupuesto tan disparatado, y el pueblo japonés respondió de la misma manera. Además, el ejército contaba con 7 divisiones permanentes al comienzo de la guerra chino-japonesa, pero tras la intervención de los tres países, el número se incrementó a 13. El ejército no recibió tanto dinero como la marina. Sin embargo, para prepararse para la guerra moderna, mantenían unidades de artillería pesada y almacenaban armas y municiones. A continuación, me gustaría hablar de la adquisición de fondos para la guerra. Inicialmente, el gobierno japonés estimó el coste de la guerra ruso-japonesa en 450 millones. Sin embargo, de esta cantidad, 1 millón de yenes tuvo que ser recaudado como bonos del gobierno desde el extranjero. La cantidad era de 10 millones de libras esterlinas en ese momento. El encargado de esta tarea fue Korekiyo Takahashi. En la fiesta de despedida, Kaoru Inoue, un anciano estadista, animó a Takahashi de la siguiente manera: sin los fondos de guerra, Japón perderá la guerra. Si Takahashi no lo consigue, Japón será destruido. Takahashi fue a Europa y Estados Unidos para pedir a los inversores extranjeros que compraran bonos del Estado japonés, pero nadie quiso hacerlo. Por supuesto, si Japón pierde ante Rusia,
los bonos que compró serán tan buenos como el papel del desecho. A medida que la guerra se hacía más y más real, el rendimiento de los bonos del gobierno japonés aumentaba, pero todavía no había nadie que los comprara. Takahashi negoció con insistencia y consiguió vender bonos del Estado por valor de 5 millones de libras a un rendimiento del 6% y en condiciones coloniales, con los ingresos aduaneros de Japón como hipoteca. Sin embargo, Takahashi no pudo vender la otra mitad de los bonos por valor de 5 millones de libras. Poco después de que comenzara la guerra ruso-japonesa, un estadounidense quiso comprar bonos del Estado por valor de 5 millones de libras. Su nombre era Jacob Henry Schiff, un banquero americano y judío. Dijo que su razón para prestar dinero a Japón era la siguiente: la Rusia imperial está persiguiendo a los judíos en Rusia, y si la Rusia imperial cae, mi pueblo puede salvarse. Por eso apoyo a Japón. Así es como Takahashi consiguió la cantidad prevista. Si no fuera porque los judíos llegaron a Japón, el país podría no existir hoy. En el próximo artículo, me gustaría explicar los detalles de la guerra ruso-japonesa. Si quieres acompañarnos, suscríbete a nuestro canal y haz clic en el botón me gusta.